Bienvenidos nuevamente a Edificándonos. Gracias por ver este video y también los anteriores. Espero que haya visto todos los videos sobre el libro de los Hechos. Hoy día vamos a estar en el capítulo 2 del versículo 22 en adelante. En esta nueva sección del libro vamos a estar viendo algo muy importante. Tenemos que prestar atención en lo que va a venir. Y justamente es lo que el apóstol Pedro va a señalar en su primera frase, en el versículo 22, diciendo: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Es muy importante escuchar las palabras que va a mencionar el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y también usted y yo debemos prestar atención a estas palabras. De hecho, el apóstol Pedro, al principio, en el versículo 14, cuando se puso de pie con los 11, dijo, alzó la voz y declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Hay que prestar atención, mucha atención, hay que escuchar, hay que oír. Es muy importante oír la palabra del Señor para poder entender, para poder razonar, porque es lo que Dios quiere. Que el hombre razone, entienda de qué se trata todo esto. Estamos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos y comenzaremos nuestra lectura aquí en el versículo 22, escuchando atentamente estas palabras para poder razonar. Dice así: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Aquí encontramos 3 puntos muy importantes para entender lo que está diciendo el apóstol Pedro. Debemos escuchar estas palabras con mucha atención. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? 3 puntos. Miren. Primero, que Jesús fue confirmado por Dios. Segundo, que Jesús fue muerto por los judíos. Y tercero, encontramos en el texto que Jesús fue resucitado por el Padre. Veamos los versículos. Versículo 22. Varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Está hablando acerca de Jesús, de Jesucristo, que fue muerto ahí en Jerusalén en la cruz. Fue confirmado por Dios, entre ellos con milagros, prodigios y señales. Confirmado porque Dios ya había pensado en esto desde antes de la fundación del mundo. Fue aprobado por Dios por medio de lo que ellos vieron, por medio de milagros, de prodigios, de señales. Ellos vieron con sus propios ojos, la nación de Israel, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en medio de ellos. Era ya suficiente con eso. De esa forma Dios lo confirmó, que venía de Él, que era de Él. Dice el versículo 23 que este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Dios, con antelación, había pensado todo esto. Dios había planificado de antemano que Jesús iba a morir por los pecadores del mundo. Si vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible que estuviese preparado desde antes de la fundación del mundo?
Entonces Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y por lo tanto ya tenía el plan listo. Bueno, déjeme decirle que cuando estudiamos el libro de Génesis y leemos las primeras páginas, los primeros versículos del libro de Génesis, nos encontramos a un Dios creador, a un Dios creando al hombre a su imagen y a su semejanza, creándolo con amor, creándolo con libertad. Y el hombre tiene la libertad entonces de escoger si servir a Dios o no servirle. Dios no quiere robot, Dios quiere gente que le ame, que le sirva de corazón. Y el hombre escogió entonces el camino equivocado. Solamente tenía dos caminos, o andar con Dios o andar sin Dios. Y el hombre escogió andar sin Dios. Dios, con su previo conocimiento, entregó al hombre una salida. Si el hombre escogía el mal camino, entonces Dios iba a poner frente a él una salida. Por eso que de antemano dice que escogió a Jesús, a su propio Hijo, para entregarlo por los pecados del mundo. Además, nos señala que los judíos lo clavaron en una cruz. Por manos de impíos lo mataron. Los judíos fueron responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron los que lo llevaron a la cruz y luego, como no podían matarlo y ahí dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a manchar nuestras manos con sangre, ocuparon entonces al imperio romano y lo llevaron al imperio en ese momento que les dominaba para que ellos le dieran muerte. Pero los responsables fueron los judíos. Lo llevaron ahí para clavarlo. Poniendo fin, dice entonces luego, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Jesús no quedó en el sepulcro. Jesús no fue comido por los gusanos. Dios lo resucitó, lo sacó de la muerte. Demostró justamente quién es Él y quién es Jesús, el Hijo de Dios, sacándolo de lo que es llamado acá por Pedro la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Jesús no quedó en el sepulcro, resucitó, cumpliendo así profecías del Antiguo Testamento. En este caso, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, entonces va a señalar o va a poner evidencias de por qué Jesús ha resucitado y está vivo. Y esto es por el cumplimiento justamente de profecías del Antiguo Testamento. Y va a señalar a David. Y dice, verso 25, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este párrafo corresponde al Salmo 16, del versículo 8 al versículo 11. Cuando uno lee ese salmo, bueno, está refiriéndose a David. Pero la correcta interpretación es que no se estaba refiriendo solamente a David, sino que tenía una doble interpretación. Estaba hablando también sobre Jesús, sobre el Mesías. Y estaba hablando de este Mesías que no iba a quedar en corrupción. Dice, no iba a permitir que tu santo vea la corrupción. Iba a ser resucitado. Y estaba hablando justamente del Señor. Entonces,
Pedro, al hablar de estas palabras que ellos conocían muy bien, conocían los salmos, los oyentes que eran judíos en ese momento, entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a explicar esto. Y dice en el verso 29, hermanos, del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Justamente le está diciendo, bueno, David murió, todos ustedes saben. Sí, dijeron los judíos, sabemos, murió. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Fíjense que más adelante el apóstol Pedro está hablando acá, pero más adelante en el capítulo 13, versículo 36 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo va a hablar también justamente de esto. Y dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Están hablando de lo mismo. David murió y vio corrupción. Es decir, fue al sepulcro y fue comido por los gusanos. Pero Jesús no vio corrupción. Fue levantado de entre los muertos. Versículo 30 del capítulo 2. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. David no solamente fue rey de Israel, sino que además es mencionado aquí por el apóstol como profeta. Fue profeta porque habló de parte de Dios de esto que vendría en el futuro, acerca de Jesús. Dios le había jurado a David sentar a uno de sus descendientes en su trono y justamente Jesús desciende de David. Miró hacia el futuro. David, cuando está escribiendo eso, está mirando hacia el futuro, dice. Está mirando hacia adelante. Habló de la resurrección de Cristo, dice Pedro, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Ahora en el versículo 32 vamos a conocer los verdaderos testigos, no aquellos falsos, sino los verdaderos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Punto, dice Pedro. A este Jesús resucitó Dios, como dijo el profeta David, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Los 11 que estaban ahí, del versículo 14, Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz. Nosotros somos testigos de eso. ¿Cómo no iban a ser testigos si el Señor Jesús en el capítulo 1, en el versículo 8, 7 y 8, dice, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Dónde estaban en este momento los apóstoles? En Jerusalén. Se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Me seréis testigos, comenzando desde Jerusalén. Y Pedro justamente está en Jerusalén. Todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. No solamente somos testigos, sino que además hemos recibido la promesa del Padre. Versículo 8, capítulo 1, nuevamente. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos. Y serán mis testigos. Recibieron poder y son testigos, verdaderos testigos. Justamente Pedro está diciendo que recibieron el poder, y en el video anterior, si no lo ha visto, ahí lo vamos a dejar en la descripción, vea el video anterior porque explicamos entonces la profecía de Joel, que hablaba justamente del bautismo en el Espíritu Santo que se cumple en el día de Pentecostés, en este día,
cuando el Espíritu Santo entonces viene sobre los apóstoles. Y entonces Pedro dice justamente, se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Lo vieron y lo oyeron. Estaban ahí, presentes, aquellos judíos. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, y justamente David no subió a los cielos, sino que él dijo lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde dijo eso? En el Salmo 110, versículo 1. Nuevamente otro salmo de David, que es una profecía acerca de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sepa, pues, dice Pedro, eso significa conozcan esto, con certeza, toda la casa de Israel, o sea, no solamente ustedes, sino que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios el Padre cumplió la promesa. Se cumplió la promesa hecha en esta profecía. El Señor no vería corrupción y sería levantado de entre los muertos, resucitaría. Los apóstoles fueron testigos oculares de eso. Lo vieron resucitado, y no solamente los apóstoles, sino muchos otros más testigos. Los apóstoles recibieron entonces la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, que es dado por Jesús, según Juan el Bautista. Ese bautismo en el Espíritu Santo trajo poder sobre los apóstoles y hablaron en lenguas que fueron idiomas. Se menciona en el capítulo 2, también está el video sobre eso. Idiomas, les entendieron. Los que no lo entendieron se burlaban de ellos, dijeron, tan borracho. Entonces Pedro se para y explica todo esto, que es justamente lo que estamos viendo ahora. El cumplimiento de la profecía de Joel. Y ellos, siendo testigos de todo esto, también dicen, se ha cumplido las profecías dichas por la boca de David. El Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. No podría estar hablando de David, porque David vio corrupción. Está hablando de alguien que no vio corrupción. Está hablando de Jesús de Nazaret, a quien los judíos crucificaron. Dice, con certeza toda la casa de Israel deben escuchar, sepan, conozcan esto. Toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. ¿Quiénes crucificaron? Los judíos. La responsabilidad entonces ahora es de los judíos, de todos los judíos, dice, de toda la casa de Israel. Los judíos rechazaron al Cristo. Si bien es cierto, los judíos rechazaron al Cristo, al Mesías, esta responsabilidad también, en cierta forma, tiene que ver con todos los hombres. Porque la luz vino al mundo y las tinieblas le rechazaron. El hombre en pecado está en tinieblas. Inicialmente Israel, teniéndolo ahí, a Jesús, enfrente, viendo los milagros, viendo los prodigios, las señales que hizo nuestro Señor Jesús. De esa forma había sido confirmado el Señor. Él es el Mesías. Mire lo que está haciendo, milagros, prodigios y señales. Aún así, lo llevaron a la cruz, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Que el Señor les bendiga.